Lo primero es saber qué acciones podemos hacer para generar un crédito de carbono. Es algo de lo que todo el mundo habla, nadie los ha visto nunca y nadie sabe del todo lo que son. El sector agrícola tiene la ventaja de que puede reducir las emisiones y aumentar la captura. Pero para empezar, ¿qué es un crédito de carbono? Soy agricultor de 9ª generación en una finca familiar de viñedos, olivos y cereal. Hace 15 años dejé la agricultura convencional y hoy mis suelos son 10 veces más fértiles y mi finca es más rentable. Hoy no dependo de la agroindustria y produzco alimentos sin tóxicos mientras contribuyo a cuidar el planeta. La agricultura regenerativa no es el futuro, es el presente. Aquí descubrirás sus beneficios y cómo aplicarla para cambiar las reglas del juego. Soy Francesc Font y esto es The Regen Podcast. ¡Empezamos! Javier Cano, ¿cómo estás? Muy bien, Francesc. Buenos días. Buenos días, muy contento que estés aquí. Tenemos algunas cosas conjuntamente, las iremos contando. Sí. Y hoy vamos a hablar de un tema que es un tema de actualidad y además mucha gente nos pregunta, que es el mundo de los créditos de carbono. ¿No? A veces tengo la sensación de que es algo de lo que todo el mundo habla, pero nadie los ha visto nunca y nadie sabe del todo lo que son. Claro, es que en el área de agricultura en España no hay créditos de carbono todavía. Así es que es difícil que la gente los haya visto. Además es algo que no se puede ver, que Claro. no se puede tocar, pero sí se puede medir, eso es importante. Exacto. Así es que nada, vamos a ir hablando de ello un poquito y vamos a contar, porque yo creo que pronto sí que podemos tener algunos créditos de carbono del sector agrícola en España, ¿eh? Al menos nosotros llevamos tiempo trabajando en esto. Ahora lo contaremos, pero antes, Fundación Tierra Pura, eres el director de Fundación Tierra Pura. Cuéntanos un poco qué hacéis con la fundación. Bien, nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro y totalmente independiente que inició sus pasos en 2017 y dividimos nuestras tareas principalmente en dos ámbitos. En un ámbito internacional, donde tratamos de apoyar iniciativas que tratan de catalizar grandes inversiones, por ejemplo. Hay veces que algún proyecto muy interesante pues necesita un pequeño empujón. Nosotros somos pequeños, por lo tanto no podemos cubrir todo el área, pero sí podemos ayudar a dar ese empujón y es un poco lo que buscamos, dar esos empujones a iniciativas muy interesantes que pueden tener gran impacto, ¿no? A catalizar grandes objetivos dentro siempre del área de las soluciones basadas en la naturaleza para combatir la crisis climática y ambiental. Eso también lo hacemos en España, pero en España nos hemos focalizado en que España la podamos convertir o podamos crear un área referente para las soluciones basadas en la naturaleza dentro de España, dentro de Europa, ¿no? Aquí la dificultad está en los costos que significa implementar este tipo de actividades. Es muy caro y por lo tanto sí que pretendemos demostrar que se pueden hacer bien las cosas con una inversión adecuada y obteniendo rendimiento. Y para eso consideramos que los mercados de carbono es la vía a día de hoy mejor desarrollada para conseguir esos financiamientos adicionales y conseguir este cambio de paradigma y que la naturaleza también genere beneficios económicos y por lo tanto pueda desarrollarse mucho más. Y además, el carbono es un elemento clave del que, por desgracia, seguramente cada vez se hablará más, porque está directamente relacionado con el cambio climático, con la crisis climática. Claro. Pero para empezar, ¿qué es un crédito de carbono? Un crédito de carbono, pues, la verdad es que la explicación es muy sencilla. Un crédito de carbono es una tonelada de CO2 equivalente que ha sido retirada de la atmósfera. O sea, pero esto tiene que estar demostrado, tiene que estar medido, tiene que estar verificado y tiene que haber sido hecho bajo unos estándares. Parece un poco sencillo, pero es bastante complejo, ¿no? Lo primero es saber qué acciones podemos hacer para generar un crédito de carbono. Y aquí hay un amplio rango de actividades, ¿no? Tenemos actividades que vienen desde el sector más industrial, de generación eléctrica,
hasta el sector de la naturaleza, pues, el sector de agricultura y de bosques o de usos de la tierra, que es donde nosotros nos focalizamos. Entonces, sabemos que se pueden generar créditos de carbono a través de la generación de energía eléctrica bajo fuentes renovables y limpias, o mediante proyectos que ayudan a comunidades locales en países en desarrollo a pasar de cocinas de carbón a cocinas con menos necesidad de combustibles, mejoras en la cocina, o sea, son cookstoves, proyectos de cookstoves. Pero nos vamos a centrar en el área que nos interesa, eso en el de las soluciones basadas en la naturaleza, ¿vale? En las soluciones basadas en la naturaleza, básicamente lo que podemos hacer es evitar que un ecosistema se degrade, con lo que significa que estamos evitando la emisión de el CO2 que produce esa degradación o deforestación de los ecosistemas. Podemos mejorar los ecosistemas mediante la reforestación o el manejo sustentable de bosques, o podemos reducir las emisiones en el sector agrícola, pues mejorando las condiciones de pastos y la reducción de uso de fertilizantes, por ejemplo, o podemos mejorar los suelos agrícolas mediante el uso de técnicas de agricultura regenerativa que permitan la captura de carbono en el suelo. Ahora entraremos más en detalle, pero una cosa que has dicho que no sé si está siempre claro para todos. Carbono equivalente, ¿no? Toneladas de carbono equivalente. Creo que es bueno matizar qué significa equivalente. Claro, utilizamos ese concepto de carbono equivalente porque si bien la mayor parte de las emisiones que se producen a la atmósfera por parte de las actividades humanas son de dióxido de carbono, de CO2, hay muchas, especialmente en el sector agrícola, que se producen por el metano Las o por el vacas, óxido ¿no? nitroso. Por ejemplo, el ganado. El ganado, claro, el ganado, todo el gas del ganado es metano, y hay muchas emisiones de óxido nitroso por fermentación también, ¿no? Entonces, estas emisiones se hacen comparativas con una tonelada de CO2. Para eso se aplican unos cálculos y al final lo que hacemos es que no hacemos metano equivalente o óxido nitroso equivalente, sino que todo lo equivalemos con el CO2. Para eso pues se utilizan unos factores de conversión que convierten lo que sería la emisión de metano en la emisión de CO2. Porque, por ejemplo, el metano, ¿no? El metano, que a veces mucha gente piensa que viene de los pedos de las vacas, pero no, son los eruptos de las vacas, o sea, sale de la boca de la vaca. El metano tiene un efecto de cambio climático más grande que el CO2. Una tonelada de metano emite mucho más carbono equivalente que una tonelada de CO2. O sea que con estas tablas que hay, estos valores, es para hablar el mismo lenguaje, hablamos de CO2. Exacto. Y aquí entra el metano, pero una tonelada de metano equivale a unas cuantas toneladas de CO2, por decirlo de alguna forma que se entienda. Exacto. Si quieres buscamos los números. Podemos buscarlos y luego los metemos en la descripción, pero creo que se entiende bien. Y otra duda también importante. O sea, un crédito de carbono que es una tonelada de CO2 equivalente, ¿es carbono que se fija en el suelo o en un árbol, en una planta, o es también carbono que deja de emitirse? Un crédito de carbono se genera tanto por la captura como por la no emisión. Vale. Depende de la tipología de proyectos. Vale. Aquí hablamos a menudo de que en muchos sectores es posible reducir emisiones y se puede generar el crédito. Exacto. Pero los agricultores tenemos en nuestras manos el poder de poder capturar carbono, ¿no? Porque gestionamos las plantas y la fotosíntesis, que al final es la mejor tecnología que hay para capturar carbono. Por lo tanto, tenemos el poder y la responsabilidad de hacerlo bien, porque podemos contribuir más que otros sectores a veces, ¿no? En mitigar la crisis climática, en sacar carbono del aire y meterlo en el suelo. Eso es totalmente correcto. Es importante que tengamos en cuenta que la agricultura es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Actualmente los datos a nivel global es aproximadamente un 23%. A nivel de España estamos hablando de un 14%. Pero estas emisiones no solo son las emisiones de la producción, ¿no? Sino también las vinculadas a la deforestación que se produce en algunas zonas para habilitar zonas agrícolas, y también de la gestión de algunas de los fertilizantes, de los insumos que se utilizan en la agricultura. ¿Y el transporte también entraría aquí? ¿El transporte de los alimentos? No, el Digamos? transporte Aparte. está considerado como un sector aparte, el sector O sea, transporte. De hecho, en España el sector transporte es el principal emisor con un 21% con un 30% de las emisiones. O sea, el transporte es un 30% de las emisiones, la industria es un 21% y el sector agricultura es un 14%. un 14 y a nivel global un 23, o sea, una cuarta parte del carbono que emitimos es por cómo producimos alimentos. Sí. Imagínate, ¿no? Sí, Es bastante. Y por eso, pues cambiar la forma de producción de alimentos es una de las claves para mitigar la crisis climática, y aquí es donde entra en juego la agricultura regenerativa, ¿no? En el caso de producir alimentos con la agricultura regenerativa, es una forma de producir que nos permite capturar más carbono del que emitimos. Claro, lo primero que te facilita es la reducción de las emisiones, porque ya estás haciendo aplicaciones de insumos que tienen una carga de emisión mucho más baja. Entonces tú ya reduces las emisiones. Pero no solo eso, sino que con la agricultura tú mejoras los suelos, y al mejorar los suelos estás incrementando su contenido de carbono. Un suelo mejor tiene más contenido de carbono. Eso lo sabes tú mucho mejor que yo. Pero un suelo mejor tiene mucho más contenido de carbono. Cuando estamos mejorando los suelos mediante la agricultura regenerativa, estamos capturando carbono de la atmósfera. Entonces el sector agrícola tiene la ventaja de que puede reducir las emisiones y aumentar la captura. Con lo cual sale beneficiado también, aparte de los créditos, o básicamente aparte de los créditos, porque ese carbono que pasas del cielo, de la atmósfera al suelo, mejora la cantidad de carbono del suelo, o sea, la cantidad de materia orgánica del suelo, o sea que el suelo es más fértil y la producción es mejor. Claro, O sea, y reduce la necesidad de aplicar insumos adicionales para mejorarlo. Ya lo están mejorando. sí, reduce o muchas veces La elimina. La elimina, Claro. ¿no? Y, o sea que salimos ganando por todas partes, y los créditos de carbono son una pata más de estos beneficios para los agricultores. Claro, yo creo que un agricultor pues necesita un suelo productivo. Y lo que quiere el agricultor es un negocio, pues es la generación de alimentos. Los créditos de carbono no son el negocio del agricultor, sino que es un incentivo adicional, pues, para premiarle por hacer las cosas bien hechas y generar beneficios adicionales para la sociedad. Porque el agricultor que aplica estas técnicas, que las hace bien, está capturando carbono de la atmósfera que nos ayuda a todos. Está mejorando la biodiversidad porque está reduciendo muchos de los elementos que aplica, está mejorando las condiciones de biodiversidad, es una crisis tan importante o más como la climática. Lo que pasa que su forma de generar créditos, de medir, de establecer estándares es mucho más compleja, ¿no? En el carbono se ha encontrado una moneda de cambio, que son estas toneladas, estos créditos de carbono, y en la biodiversidad pues es mucho más difícil encontrar una moneda única. Interrumpo un momento este interesante podcast porque quiero contarte qué es la comunidad de Regen. La comunidad de Regen es una comunidad formada por miles de personas en todo el planeta que compartimos la idea de que otra forma de hacer agricultura es posible y otra forma de consumir agricultura es posible. Me refiero a la agricultura regenerativa. Formar parte de esta comunidad tiene muchas ventajas. Estás informado de lo que va pasando en el mundo respecto a la agricultura regenerativa. Recibes correos donde te contamos el día a día de las técnicas que van apareciendo y te damos herramientas para que puedas empezar a mejorar tus suelos. Y tienes la posibilidad de asistir a los webinars en directo que hacemos mensualmente, donde podrás hacer las preguntas que quieras a expertos en la materia y en los que hablamos de temas tan interesantes y tan necesarios como mejorar la fertilidad de un suelo, cómo manejar
cultivos sin productos químicos, cómo dejar de labrar, cómo hacer que tu negocio sea más rentable si eres agricultor y muchísimas cosas más relacionadas con el mundo de la agricultura y con el mundo de la agricultura regenerativa. ¿Cómo te puedes apuntar? Te dejo el link aquí abajo en la descripción de este vídeo, déjanos tu correo y ya formarás parte de esta comunidad. Y ahora sí, volvamos al episodio de hoy. Espero que lo disfrutes. Sí, por la medición. Ahora hablaremos de la medición y de los beneficios. Pero ahora me ha venido a la cabeza una de las personas que me enseñó a mí sobre agricultura regenerativa, que es Darren Doherty, decía en sus charlas que si las personas fuéramos conscientes de la capacidad de los cultivos para mitigar carbono, en lugar de abrazar árboles, ¿no? Que puede ser un símbolo en la lucha contra el cambio climático, abrazaríamos vacas, pastos, olivos, viñedos. Tú trabajas también en forestería. Sí. ¿Crees que la agricultura tiene incluso más capacidad para mitigar, para almacenar carbono en el suelo que los bosques, por ejemplo? Probablemente en el suelo sí, porque en un bosque el suelo captura carbono, pero ya tiene una cantidad de carbono base importante, ¿no? Entonces el aumento es diferente. Pero los bosques tienen una cantidad de carbono sobre el suelo mucho más importante, ¿no? Toda la biomasa aérea viva, toda la biomasa de las raíces se queda estabilizada en un bosque a lo largo de años y años y años. Un bosque sigue capturando carbono después de llegar a su ciclo máximo, porque hay una regeneración. Muere un árbol, entrega carbono al suelo, emite otra parte, nacen otros árboles, van capturando carbono de la atmósfera. Entonces, es muy importante la labor de los bosques, la más importante de todas para mí, pero la cantidad de suelos agrícolas que hay en el mundo y la cantidad de áreas que no tienen capacidad de sostener un bosque y la cantidad de producción de alimentos que necesita la humanidad tiene que ser generada con una, pues con una visión de conservacionismo del planeta, porque estamos hablando de que nosotros tenemos que alimentar a la generación en la que estamos, pero tenemos que permitir que las generaciones futuras puedan comer también, puedan vivir, que el clima sea adecuado, Exacto. etcétera, etcétera. Entonces la agricultura es muy, 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 muy relevante para esto. No sé, a nivel de capacidad en los suelos agrícolas tienen mucha más capacidad probablemente porque son gestionados, mientras que los suelos de la mayor parte de los bosques no son gestionados el bosque como un todo y no puedes gestionar tanto el suelo porque tiene otra condición, ¿no? Mucho más natural. Y aparte, justamente por cómo los hemos gestionado durante 40, 50 años, han perdido mucho carbono, ¿no? La FAO dice que 53% de los suelos agrícolas del planeta han perdido tanto carbono que han dejado de ser fértiles. O sea que aquí hay la oportunidad también, la forma en la que hemos producido estas últimas décadas basada en una gran cantidad de inputs agroquímicos, basada en la labranza continua, que eso oxida la materia orgánica y la destruye y empobrece el suelo, nos ha llevado a donde estamos, ¿no? Yo te he contado alguna vez que en mi casa, antes de pasarme a la agricultura regenerativa, tenía 0,3% de materia orgánica, que eso sería 0,15, un poco menos, de carbono, ¿no? En el suelo, que es nada, ¿no? Claro. Y ahora estamos a más del 3. O sea que cambiando la forma de producir es cuando empiezas a almacenar realmente carbono en el suelo. Claro, claro. Lo que está claro es que esto no estaríamos hablando de ello si no hubiésemos hecho las cosas mal antes, en todos los sectores, ¿no? Y no las hemos hecho mal muchas veces a posta, las hemos hecho mal porque hemos tenido acceso a maquinaria, herramientas, a insumos que hemos visto que daban una productividad muy alta, pero no sabíamos las consecuencias que podía tener en el medio y largo plazo. Por lo tanto, lo que ahora podemos hacer es revertir esa situación porque sabemos que con suelos más fértiles sí que podemos tener esa productividad en un periodo corto, medio y largo y mantener la capacidad de los suelos. Además, vemos cómo nos afectan otros elementos, porque el cambio climático está generando pues variaciones en el clima que provocan pues
lo que hemos visto hace muy poco, ¿no? Pues lluvias torrenciales, fuera de temporada, que arrastran mucho sedimento, pues que limpian todo el suelo. Y finalmente, los suelos que están con una condición adecuada tienen una capacidad de absorber ese agua, de aguantar en épocas de sequía, que suelos con mucho menos carbono, pues suelos mal gestionados, no tienen. Son menos Son menos resilientes. resilientes. Sí, total. Yo creo que la gente que escucha este podcast ya sabe de qué va la agricultura regenerativa, pero solo para hacer 4 pinceladas, ¿no? Estamos hablando de, en lugar de producir con agroquímicos y sin fijarnos en el suelo y labrando continuamente, como decía, producir sin agroquímicos, Ujú. que aparte de mejorar el suelo, mejoramos la vida del suelo y la biodiversidad, e intentar labrar lo menos posible y cuando podemos incluso no hacerlo y trabajar con cubiertas vegetales en cultivos leñosos, con siembra directa, rotaciones de cultivo. Bueno, hay todas las estrategias de agricultura regenerativa que nos permiten mejorar el suelo y por lo tanto capturar carbono, ya que hay un punto clave que decías al principio, que esto hay que medirlo. O sea, no, esto no sirve que yo diga mi suelo está mejor y es más oscuro, por lo tanto quiero más créditos. No, medir y de una forma estricta, ¿no? ¿Cómo está el mundo de las mediciones y los estándares de mediciones en el contexto de los créditos de carbono? Pues yo creo que hay 3 conceptos básicos muy importantes dentro de los estándares de carbono, ¿no? Yo creo que incluso más importante que la medición, podemos considerar la adicionalidad al mismo nivel que la medición, y otro elemento también es la permanencia, ¿vale? Entonces yo creo que estos 3 conceptos no, son la base de un estándar de carbono. ¿Qué quiere decir adicionalidad? A ver, Francés, pues básicamente nosotros ya sabemos que hay cosas que sin un proyecto de créditos de carbono, pues a lo mejor no se harían, ¿no? Entonces lo que tenemos que buscar es que este proyecto, un proyecto de carbono, pues permita hacer cosas que no están obligadas por la ley, por ejemplo, que no se harían si no fuese a través del apoyo de este proyecto. Quizás en la agricultura no se ve tan fácil, pero podríamos pensarlo igual, ¿no? Pero, por ejemplo, en un proyecto de reforestación, si un área se quema y eso bajo un estándar de una ley, el gobierno está obligado o el propietario está obligado a reforestarlo, pues no hay adicionalidad. Porque eso es una obligación por ley, recogida por la legislación de una autonomía, de un país, y por lo tanto tú tienes que hacerlo, estás obligado. Si tú haces una carretera y tienes que hacer una compensación por la deforestación que has hecho en el área de ese desarrollo de infraestructuras, pues plantas un nuevo bosque, pero eso no lo puedes utilizar como un crédito de carbono porque tú ya has deforestado antes y lo has llevado ahí, es una compensación que está obligada por ley. En agricultura, si dentro de 5 años o 10 años o 15 años, que lo dudo mucho, la Comisión Europea decide que es obligatorio que todas las prácticas agrícolas desarrolladas en Europa sigan una estandarización de agricultura regenerativa de forma obligatoria, pues no podríamos generar créditos de carbono, estaríamos generando carbono, estaríamos mejorando los suelos. Ojalá estuviéramos en este contexto, ¿eh? Claro, pero no estaríamos generando créditos de carbono porque esto es una adicional, ¿no? No estaríamos haciendo nada adicional. Si fuese la práctica habitual, si en España el 60% de los cultivos, el 60% de la superficie agrícola se gestionase bajo agricultura regenerativa, pues no estaríamos haciendo algo adicional, estaríamos haciendo pues la práctica habitual. Entonces eso es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Estamos haciendo algo que es adicional, que va más allá de la práctica habitual, que no está obligado bajo ninguna ley, y que se desarrolla con un interés muy importante en la generación de créditos de carbono. O sea, perdona que insisto con esta idea porque es muy clave en este concepto, en este contexto, y siempre y cuando estemos pensando en los estándares aceptados por la comunidad internacional, es importante tener esto claro. Si yo como agricultor quiero acceder
a los créditos de carbono y al mercado de carbono, tengo que hacer algo más de lo que hace todo el mundo, Exacto, ¿no? exactamente. Si como ahora no todo el mundo está implantando cubiertas vegetales en viñedos, en frutales, en olivos, si yo empiezo a trabajar con cubiertas vegetales, es algo más que no hacía Eso es. y que no hace todo el mundo. O sea que creo que está bien matizar esto porque le hace sentido, aunque a veces como agricultor dices, ya, pero yo hago esto que aunque lo haga más gente, yo estoy capturando carbono, sí, pero para el carbono tienes que añadir una capa más, tienes que hacer algo más, ¿no? Si quieres el premio, tienes que currártelo y hacer algo más. Eso ¿no? es. Eso es. Incluso dentro de tus prácticas, si tú ya estás implementando alguna cosita, eso va a ser tu línea base, que vamos a hablar ahora. Y tu línea base, tú la tienes que aumentar, tú tienes que demostrar que estás haciendo más cosas. La línea base la podemos establecer de diferentes formas, pero tú tienes que demostrar que estás haciendo más. Si tú estabas implementando una técnica de agricultura regenerativa, pues si quieres demostrar que estás trabajando para capturar carbono y registrarlo, vas a tener que hacer 3, o vas a tenerlas que hacer con mayor intensidad. Y además partiendo del punto que estés ahora, ¿no? Que es otro aspecto importante. Yo te decía, yo hace 15 años tenía 0,3 de materia orgánica, ahora tengo 3,5. Entro en el proyecto de créditos de carbono del que ahora hablaremos, pero yo entro con mis 3,5. Y los créditos que yo puedo generar es de lo que viene ahora, que creo mi línea base en adelante. Eso. No lo que hice hace 10 años que ojalá lo hubiera hecho incluso antes, porque he mejorado mi suelo, que es la base, ¿no? Pero para entrar en esta moneda de cambio del carbono, mi punto cero es ahora, no vamos atrás en el tiempo. Exactamente. Sí, no vamos atrás. De hecho, vamos a ir atrás para algo muy importante y es, sobre todo en proyectos agrícolas, es demostrar que tú no pierdes productividad a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces es muy relevante asegurar que se mantiene la productividad a lo largo del tiempo a pesar de que se implementen nuevas prácticas. Sabemos que la implementación de agricultura regenerativa puede tener un pequeño peaje, pero ese peaje se pasa, se recupera la productividad y se puede aumentar incluso. O sea, perdona. Eso entra tú. Porque... Es importante porque que nadie piense, no, bueno, me da igual lo que produzca, yo voy a generar carbono. No va por aquí la película, ¿no? Claro. Los créditos de carbono, vale, sí, pero tienes que seguir produciendo dentro unos criterios, ¿no? O sea, tu función como agricultor es producir alimentos. Exacto. De la máxima calidad posible, si tienes estos valores como tenemos muchos de los que hacemos agricultura regenerativa. Y el carbono es un extra, ¿no? Es un extra en esta historia. Y tiene que ser, está bien que sea así porque si no hay el riesgo de que esto se pervierta y al final, como ya ha pasado con el biodiesel y con otras historias, ¿no? Sí, exactamente. Es importante eso, es importante tener en cuenta el objetivo y ver este tipo de proyectos desde una perspectiva holística, ¿no? Incluyendo todos los beneficios, todos los afectados, todas las personas vinculadas y cuál es el objetivo final, que no es generar carbono, sino mejorar la producción de alimentos y generar beneficios adicionales para la sociedad. En este caso, carbono, pero también otros beneficios como la mejora de suelo que pues reduce la erosión, mejora el agua, etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. O sea, en primer lugar hay que medir el carbono creando una línea base, ¿no? Y ¿cuánto carbono yo tengo yo ahora como agricultor? ¿Y cómo lo sé? Pues analizando el suelo, con un análisis del contenido de materia orgánica de mi suelo, sé que una parte de esta materia orgánica es carbono, más o menos la mitad de esta materia orgánica es carbono. Uh-huh. A nivel más técnico, también aclarar que cuando hacemos un análisis de suelo en clave de materia orgánica, el laboratorio nos da un porcentaje y tenemos que trabajar con otra medida que se llama densidad del suelo, densidad aparente, para pasar este porcentaje a toneladas carbono hectárea, ¿no? Y mi línea base es hoy, en mi campo de 1 hectárea, lo que sea, tengo
tantas toneladas de carbono, ¿no? Exactamente. Y esta es mi línea base. Exactamente. Y sobre esta línea base va a depender un poco del estándar, ¿no? Pero la mayoría de estándares lo que estiman es, vale, esta es tu línea base, que son 3 toneladas, vamos a medir o a modelar con otros parámetros para saber cuánto carbono tienes en 2 años. Entonces, dentro de 2 años vas y mides de nuevo y dices, pues no tengo 3, tengo 3,8, tengo 4,2, y tu beneficio va a ser la diferencia entre el dato que has medido y el dato que mediste en tu línea base. Entonces, si tu línea base eran 3, tu resultado después de 2 años es de 4,2, tú has capturado 1,2 toneladas en esos 2 años. Y ese es tu resultado. Y perdona, pero también si has cambiado la forma de producir, has dejado de emitir. Exacto. Y también suma en este resultado. Exacto. Estamos hablando de diferentes pools de carbono, ¿no? Este sería el pool o el reservorio de carbono en el suelo, pero tendríamos otros que serían las emisiones por aplicaciones. Por Yo ejemplo. antes utilizaba urea. Exacto. Y ahora utilizo compost, ¿no? Y reduzco las emisiones en 1 tonelada Exacto. por hectárea y año. O glifosato, 0,5. que tiene una huella de carbono potente, porque para fabricar 1 litro de glifosato, pues se consume carbono. Sí, sí. Y ahora no utilizo herbicida. Exactamente. E incluso en el suelo tenemos algunos estándares que lo que nos dicen es que si tú tienes 3,2 y pasas a 4,2, no es solo esa diferencia de 3 a 4,2, no es esa tonelada, 2 tu beneficio, sino que si demuestras que en un uso habitual esas 3 toneladas pasarían a 2,5, la diferencia de 2,5 a 4,2 sería tu beneficio. Por eso nosotros en nuestro proyecto, hago un spoiler, medimos tanto en las áreas donde estamos trabajando como en unas parcelas de referencia fuera de las áreas donde trabajamos, que nos permiten tener datos sobre el business as usual, sobre la línea base habitual, sobre la práctica habitual. O sea, lo que pasaría si yo no hago nada diferente de lo que he hecho los últimos años, Claro, que igualmente a lo mejor capturaría carbono o no, claro. y lo que está pasando ahora, que he cambiado la forma de producir en base Eso a es. agricultura regenerativa, que capturo más carbono. Exactamente. O sea, medimos, hay la adicionalidad, tengo que hacer algo extra para entrar en el mundo de los créditos de carbono, y luego hablabas de la permanencia. La permanencia, claro, esto si lo hacemos 1 año y luego no seguimos haciendo nada, no sirve para... Claro. No nos sirve, ¿no? Porque lo que hemos capturado se va a ir a la atmósfera de nuevo. Entonces, lo que tenemos que hacer es que este proyecto asegure que hay una permanencia en el tiempo. Nosotros siempre hemos considerado que cualquiera que pretenda implementar agricultura regenerativa no lo va a hacer para implementarlo 1 o 2 años y luego se va a retirar, ¿no? No, El porque que además quiera... son los peores años, los primeros, Claro. o sea, no tendría ningún sentido. El que quiera entrar en implementar este tipo de prácticas, pues lo va a hacer en el largo plazo porque es su objetivo, porque es su línea de trabajo y su objetivo de vida, ¿no? También. Y por lo tanto, lo que aseguramos, y eso lo aseguramos mediante documentación y firmas de contratos, es, oye, yo me mantengo, por supuesto. Uno no tiene una bola de cristal para saber que tiene que dejar la agricultura por algún problema personal, que tiene que hacer otras cosas por cualquier tipo de situación, ¿no? Pero el objetivo desde la base es de un compromiso de permanencia del proyecto, que nosotros en este caso en el proyecto lo aseguramos desde el proyecto, pero pedimos a los agricultores. Nosotros tenemos un compromiso más a largo plazo que los agricultores, pero los agricultores tienen un compromiso al medio plazo que firman con nosotros, ¿no? Perfecto. Mira, para situar un poco a la gente que nos escucha. Sí, pero estamos hablando del proyecto. Del proyecto, y exacto. no... ¿Qué es eso del proyecto? Pues personalmente y con The Regen hace ya unos años que vimos aquí una oportunidad para tener otra herramienta para incentivar a que más agricultores hicieran la agricultura regenerativa, que además es una herramienta que tiene una compensación económica
Y personalmente pasé en algún momento que lo veía más claro, luego pasé por otra fase que pensé, me huele mal a greenwashing, no lo sé hacer. Pasé por otra fase en la que sí, lo veo claro, si los agricultores hacen las cosas bien, la sociedad está bien que les compense, ¿no? Y los créditos de carbono es una herramienta. Y luego empezamos nosotros internamente a ver los estándares que había en el mundo de créditos de carbono y empezó a sonar Verra, que es como el estándar más utilizado. Intentamos meternos y lo veíamos tan complicado que casi tiré la toalla hasta que nos conocimos con vosotros y nos juntamos con Tierra Pura y con una tercera pata del proyecto que es One Carbon Wall, ¿no? Que está gestionando créditos de carbono a nivel mundial, y creamos pues nuestro proyecto de créditos de carbono, ¿no? Sí, Y así empezó todo. bueno, empezó muy rápido, ¿verdad? Porque Sí. cuando empecé a hablar contigo íbamos todos un poquito con el freno de mano porque teníamos otras cosas, queríamos ir asegurando y nuestras primeras tomas de contacto eran para ver cómo podíamos hacerlo. Pero de repente empezó todo a funcionar muy rápido, ¿no? Cuando empezamos a hablar con One Carbon World nos dimos cuenta que era un socio muy adecuado para este proyecto y en el conjunto del proyecto de repente se formó un grupo de trabajo que parecía que todo era muy fácil, ¿no? Por lo menos que eso te da la sensación de que va a ser mucho esfuerzo, tenemos que trabajar mucho, pero lo podemos lograr. Yo siempre veo las cosas así como las simplifico mucho. Bueno, tenemos que hacer esto. Y luego nos encontramos con problemas en el camino, ¿no? Pero es mejor ir con la perspectiva positiva y luego manejando los tiempos, ¿no? Que quedarte estancado diciendo hasta que no lo tenga muy claro no voy a empezar, ¿no? Entonces nosotros fuimos adelante, fuimos trabajando, fuimos avanzando y fuimos trabajando con un grupo de agricultores que la verdad son la base del proyecto y son los que han confiado en nosotros y nos han permitido hacer esto, la verdad. Y para nosotros, para mí son los más importantes, ¿no? Nosotros simplemente les pusimos un medio. Ellos han puesto el suelo, ellos han puesto las ganas, el esfuerzo y la confianza en nosotros, ¿no? Entonces, es muy importante que destaquemos también a este grupo de agricultores Totalmente. que se lanzan en esta primera instancia del proyecto, porque es un proyecto en el cual digamos que esta es como la fase piloto y en el futuro pretendemos expandir a todo el área del territorio nacional, ¿no? Y para eso teníamos que partir con algo y agradecemos mucho a todos los que están colaborando, todos los que son parte en esta primera instancia. Sí, porque ha sido un camino, bueno, hemos estado en tiempo, ¿eh? Ha Sí, sido un sí. camino que no ha sido fácil, ha sido agradable por la buena compañía, pero no ha sido fácil. Pero sí, estamos ya llegando al final de esta primera parte de la fase piloto y una cosa que tuvimos claro desde siempre es, tiene que ser un proyecto grupal, ¿no? Tenemos que unir a agricultores en un mismo paraguas, dentro del mismo proyecto, e ir juntos a certificar los créditos y en su día también cuando llegue el momento a vender los créditos, ¿no? Claro. Y ¿cómo funciona? O sea, un agricultor que nos está escuchando y dice, me interesa porque o estoy haciendo este tipo de agricultura o quiero empezar a hacer. Sí, yo creo, mira, la base es que las tres organizaciones que formamos el proyecto, de Rayan Academy, One Carbon World y Tierra Pura, buscábamos generar un programa que permitiese a los agricultores de una forma fácil, sencilla y sin realizar una inversión, participar de un programa de agricultura regenerativa que les iba a poder entregar beneficios en carbono, ¿no? Beneficios económicos a través del carbono que capturen. Entonces, partiendo de esa base, nosotros somos el paraguas y los agricultores son los que están trabajando con nuestro apoyo, ¿no? Ellos trabajan para generar alimentos y el apoyo para generar beneficios por el crédito de carbono es el nuestro, ¿no? El agricultor básicamente lo que tiene que hacer es implementar técnicas de agricultura regenerativa, demostrar que las está implementando
y facilitar datos, ¿no? Para nosotros lo más importante por parte del agricultor es que cuando le pidamos un montón de documentación que le vamos a pedir, pues nos la pueda entregar, ¿no? ¿Por qué necesitamos toda esta documentación? Pues porque necesitamos nosotros y el estándar con el que estamos trabajando, que es el VCS, el Verified Carbon Standard de Verra, que es el mayor estándar del mundo, que lleva en marcha desde hace más de 15 años, que tiene proyectos en todo el mundo de diferentes tipologías y que básicamente es como la imagen de los créditos de carbono en el mercado voluntario a nivel global, pues nos pide muchas cosas. Nos piden muchas cosas pues porque necesita saber que lo que estamos haciendo se está haciendo en el suelo propiedad de un agricultor que sabe que se está haciendo, que entrega el permiso para que podamos tomar muestras en su suelo, que entrega el permiso para participar y que va a obtener beneficios de eso, ¿no? Entonces es muy importante eso, es muy importante saber lo que hacía antes, es muy importante saber, como decíamos antes, cuál es cuánto producía, ¿no? La productividad que tenía su suelo, cuánto está produciendo después. Y es muy importante saber que se va a mantener en el tiempo. Por lo tanto, sí que necesitamos demostrar muchas cosas. Y no solo con declaraciones, sino también con facturas, con documentos, con firmas. Bueno, y demás, ¿no? en el caso de aquí, pues por ejemplo con la PAC, ¿no? Con la O PAC. con el registro de cuáles son tus parcelas o las que están o de las que eres el titular, el cuaderno de campo, ¿no? Que has hecho durante los últimos 2-3 años, ¿no? Las producciones. Exacto. No estamos pidiendo nada que un agricultor no tenga a mano. O no deba tener, porque al menos se lo Claro. piden desde otros sitios. Claro, porque afortunadamente para nosotros, en este caso, y para el agricultor, dentro de la Unión Europea sí que se solicita mucho de esta información pues, para obtener beneficios a través de la PAC. Entonces, ese registro más o menos está en todas las producciones, con todos los agricultores con los que trabajamos y con los que vamos a trabajar. Eso facilita un poco el proceso, ¿no? Luego, una vez que tenemos eso, lo que nosotros hacemos es analizar y estructurar los suelos, estratificar, ¿no? Suelos y cultivos, ¿no? O sea, si tú tienes una producción o si tú tienes un viñedo de 1000 hectáreas en un suelo que es continuamente el mismo tipo de suelo, pues vas a ser un estrato de suelo, porque básicamente todo va a ser igual. Pero si tienes 100 hectáreas de viñedos, tienes 20 hectáreas de olivos, tienes algo de ganadería extensiva, tienes algo de huerta, tienes algo de cereales, pues tienes muchas cosas que tienen un comportamiento totalmente diferente. Y si los tienes en suelos que son totalmente diferentes, pues también va a ser muy diferente todo. Y para eso tenemos que establecer estratos que son unidades de medida uniformes, con un tipo de suelo, con un tipo de cultivo, en el cual vamos a medir, ¿no? No quiere decir que vamos a medir en todos los estratos de todos los agricultores, porque para eso tenemos un programa y vamos a establecer un sistema que nos permita hacer mediciones, un número de mediciones adecuado, representativo, pero óptimo desde el punto de vista económico, porque, Francesc, ya lo sabemos, o sea, las mediciones en el suelo son difíciles, son caras y tenemos que establecer unos umbrales adecuados para que el programa pueda entregar créditos de una forma rentable para todas las partes, Claro, ¿no? bueno, o sea, los estratos es una parte importante porque de ello dependerá que tengas como agricultor que hacer más o menos análisis, que en realidad es el coste que tiene para el agricultor. Luego hablamos un poco más de la Sí, yo creo que esta parte... parte la podemos cortar, nos hemos ido un poco, ¿no? No. Sí. Está bien, está bien. Luego hablamos de la parte económica, pero has dado cifras, ¿no? De superficies. Y creo que está bien contar que ahora hemos empezado con una prueba piloto con algunos pocos agricultores de superficies un poco grandes para agilizar más y para coger todos un poco de rodaje, pero que la gracia de trabajar con un proyecto agrupado
es que no hace falta tener 150 hectáreas para entrar en el mundo de los créditos de carbono con nuestro proyecto. Es verdad que si tienes 3 hectáreas o 5, todo el papeleo que representa y todo lo que representa por lo que puedes ganar igual no tiene sentido. Claro. ¿No? Eso entra dentro de una lógica clara, ¿no? Pues, si tienes 1 hectárea y estás capturando 1 tonelada al año, pues tu beneficio económico es muy bajo, porque pues 1 tonelada de carbono básicamente puede tener un beneficio económico de 50, 60 euros o menos, o un poco más. Pero claro, eso no representa algo por lo que puedas hacer un nivel de trabajo como el que necesitamos, de recopilar información, por lo que necesita el agricultor, de recopilar información, de medir en el suelo, cuando las mediciones pueden ser un poco más elevadas incluso ese coste, ¿no? Entonces, no sabemos cuál va a ser el número mínimo de hectáreas que necesitemos, porque además es muy variable, ¿no? No queremos decir un valor. Yo creo que en esta segunda fase en la que vamos a empezar a trabajar en las próximas semanas, próximos meses, la idea es analizar caso a caso. No es lo mismo una dehesa que una huerta, que un campo de cereal. Por lo tanto, no podemos establecer una medida uniforme. No podemos decir 50 hectáreas, no podemos decir 70, ni podemos decir 10, sino que vamos a analizar caso a caso, también con el agricultor, para que lo entienda, ¿no? Y esa es un poco la idea. Ahora hemos trabajado con fincas grandes porque la idea era, pues, engrasar todo el mecanismo, ajustar todas las herramientas que utilizamos y trabajar con un grupo pequeño para asegurar que podíamos avanzar tranquilamente con ese grupo que nos daba la confianza necesaria, no solo de ellos a nosotros, sino de nosotros a ellos, porque ellos tienen que confiar en nosotros, porque estamos en una fase piloto de pruebas en la que hemos tenido que ir a medir, en la que hemos tenido que cambiar algunas cosas sobre la marcha, y eso necesitábamos que ellos también tuviesen una confianza en nosotros, y es muy importante, ¿no? Pues ese feedback, ¿no? Esa retroalimentación y esa confianza mutua. Claro. Y de hecho, pues acabamos de venir con auditores externos del proceso de validación. Han estado en varias de las fincas que forman parte del proyecto. Y claro, pues necesitamos que ellos estén ahí y que puedan abrirnos las puertas de sus fincas, ¿no? Por lo tanto, eso es interesante e importante. O sea, para hacer un poco de cronología de cómo funciona esto, yo como agricultor aplico al proyecto de créditos de carbono. Sí. Desde el programa se valida si tiene sentido con lo que yo estoy haciendo, con el tamaño de mi finca, con las prácticas que voy a implementar. Y a partir de aquí, pues entrego la documentación que se me pide para crear esta línea base. Se me hacen análisis de suelo los mínimos posibles, porque es un coste, este sí es un coste para el agricultor. Y de ahí se genera una línea base. Y al cabo de 1 año y medio, 2 años, hacemos la segunda medición y el carbono que se ha ganado o que se ha dejado de perder es lo que se transforma en créditos de carbono. Exacto. Es así de, no diría simple, Sí. pero es así como funciona el sistema. También decir que si algo hemos tenido claro, si trabajamos juntos es porque los valores son los mismos, ¿no? Y si algo hemos tenido claro desde el principio es, uno, queríamos trabajar con un estándar robusto y aceptado por la comunidad internacional, BERRA, que a lo mejor es más complejo que otros estándares más simples, pero esto nos da la seguridad de que esto es aceptado y es así. Y dos, que a diferencia incluso, te diré, de otras organizaciones que trabajan con créditos de carbono, hemos tenido claro que nosotros iremos a toro pasado. O sea que Exacto. nosotros, el programa emitirá créditos cuando se hayan generado. Lo digo porque seguro que te ha pasado. Yo tengo colegas que me dicen, hostia, me ha llamado una empresa que me ofrece no sé cuánta pasta por hectárea, Sí. que me lo paga esta semana, a cambio de que los próximos 20 años firme un contrato. Nosotros no trabajamos así, ¿no? Claro, Nada. no. Nosotros trabajamos bajo un estándar que es un estándar que trabaja bajo resultados.
sea, aquí el proceso del proyecto en general es hacer una descripción del proyecto donde se incluye una línea base, donde se incluye toda la documentación. Eso se envía al estándar. El estándar tiene unos días para revisarlo. Tiene unos días para incluirlo en una consulta pública, donde el proyecto está abierto a nivel global para que cualquiera pueda hacer comentarios al respecto. Luego tiene una fase en la que una entidad, que es un auditor externo, hace una revisión detallada de todo el proyecto, de todos los documentos, de todas las justificaciones y visita el terreno. Y va a las fincas a ver Va que a lo las que hemos dicho es fincas, verdad. revisa todo el proceso de medición de suelo y demás. Cuando se tiene eso validado, se pasa al proceso de registro. Nosotros estamos en este proceso. Este proceso ya es una retroalimentación entre el estándar, entre VCS y nosotros, que va a depender más que nada del trabajo que tengan dentro de ver acumulado, y esperamos que en los próximos meses podamos tener ya el proyecto registrado. Una vez que el proyecto está registrado, nosotros podemos ir a medir una segunda vez, y cuando medimos esa segunda vez los resultados, establecemos un reporte de monitoreo, que es un documento muy complejo porque tienes que justificar muchas más cosas. Viene de nuevo un auditor, verifica los resultados y se emiten los créditos de carbono. Entonces, para generar créditos de carbono, bajo este estándar, no es que nos auditen una vez, es que nos auditan dos, ¿vale? Y eso es muy relevante, muy importante, porque nos auditan cuál es la línea base, nos auditan que el proyecto esté bien desarrollado, que no que se aborden los riesgos que se identifiquen los riesgos, que se identifiquen las partes que hay, y luego se verifica todo. Y esa verificación es un proceso de auditoría también. Que además Es cíclica. es cíclico, o sea, Sí, sí. año 0, línea base, auditores, venid a ver que lo hemos hecho bien. Año 2, remedimos a ver el carbono que se ha ganado. Año 4, volvemos. Año 6, ¿no? Vamos midiendo Sí. y se van generando los créditos. Y aquí la ventaja de ser un proyecto agrupado es que en cada instancia de verificación podemos agregarlo a la superficie. Y ese es el objetivo que estamos trabajando ahora, para poder aumentar superficie cada 2 años. Y cuando se aumenta la superficie, pues la verificación, en vez de ser de las 2.500 hectáreas con las que trabajamos ahora, pues de 5.000, 10.000, las que sean, ¿no? Pero es un proceso cíclico y en el que pretendemos que vaya un aumento continuo. O sea, vamos paso a paso, pero intentamos dar los pasos que sean seguros. Repito, vamos, ¿o quieres parar para la tos o estás bien? Ya estoy bien. No, ya no queda mucho. Vamos paso a paso, pero dando los pasos seguros para estar también tranquilos, para saber que hacemos las cosas bien. Y en estos pasos estamos, como decías, terminando las primeras mediciones de los agricultores de la prueba piloto y ya abriendo las puertas a que entren ya más agricultores, porque lo que queremos es que esto crezca y más gente genere créditos y haga agricultura regenerativa. Claro, sobre todo que hagan agricultura regenerativa, ¿no? Porque eso les va a llevar a obtener créditos de carbono. Pero la idea es que cada vez más gente implemente más técnicas de agricultura regenerativa y mitigue emisiones, mitigue los efectos del cambio climático y genere alimentos de mejor calidad. Exacto. Creo que podemos avanzarnos a las dudas habituales y responderlas, ¿no? Cuando llevamos tiempo hablando de esto ante agricultores y tal, y las preguntas siempre son las mismas, ¿no? ¿Cuándo me va a costar? ¿Qué voy a ganar? Bueno, podemos hablar un poquito de esto para que quede claro, y siempre hemos decidido ser totalmente transparentes con todo este proyecto. O sea que es como debemos hacerlo. Claro. Cuando nos preguntan cuánto nos va a costar, yo siempre digo lo mismo. Los agricultores no tienen que pagar nada, pero sí que les va a costar. Les va a costar el esfuerzo de ser responsables en la entrega de la información, y tienen que hacer mediciones en terreno. Esas mediciones no podemos decir, eso
siempre nos pasa lo mismo. No podemos decir cuántas son hasta que no tengamos pues la superficie y la estratificación, ¿no? para la siguiente fase. Pero en términos generales, durante la primera fase hemos trabajado con 2.500 hectáreas y sobre esas 2.500 hectáreas aproximadamente hemos hecho unas 65 muestras. Eso es un término. Cada muestra de estas tiene un costo aproximado de 100 euros. No quiere decir que si tú tienes 65 hectáreas vayas a tener que hacer una muestra, y no quiere decir que si tienes 30 tengas que hacer media, ¿no? Bueno, yo con 50 he hecho 3. Me han tocado 3. Eso. ¿No? Depende de lo que decíamos antes, ¿no? De los tipos de suelo que haya en tu explotación, hay mucha variabilidad de suelos, y de los tipos de producción que haya en tu explotación. Nosotros en base a eso hacemos una estratificación. Si tenemos 10.000 hectáreas y tenemos 10 tipos de suelo, 10 tipos de cultivo, tenemos 100 estratos. 100 estratos sobre 1.000 hectáreas, a lo mejor, si todo fuese pues Minecraft, estaríamos hablando de 100 hectáreas, ¿no? De 100 estratos a 10 hectáreas por estrato. Y si todas tuviesen cada una un propietario, pues cada propietario tendría que hacer pues alguna muestra. Tenemos que hacer más o menos 10 muestras por cada estrato. Por lo tanto... O sea, cuanta más gente entre en el proyecto, menos muestras nos tocarán a cada agricultor. Pero siempre cada agricultor tiene que hacer alguna... Porque... Claro, pero todos los agricultores tienen que hacer alguna para demostrar que están haciendo las cosas bien y para distribuir de forma claro, o sea, aunque seamos un grupo de gente, se mide también cada uno, porque yo puedo hacerlo muy mal en casa, pero esto no debe perjudicar al grupo, y otro hacerlo muy bien y él tendrá los créditos y yo no. Exacto, por eso es importante que cada agricultor sí que tenga alguna muestra representativa como mínimo. Claro. Un mínimo de muestras representativas. Bueno, y perdona, decir también que al final es un análisis de suelo, que es algo que incluso deberíamos hacer al margen de cualquier proyecto de créditos de carbono, ¿no? Medir periódicamente un mínimo de la materia orgánica de tu suelo, al menos nosotros lo recomendamos. No hace falta cada año, por supuesto, pero estas mediciones periódicas te sirven para el carbono, pero también para saber cómo está mejorando la fertilidad de tu suelo. O sea, como costes, económicamente, pues es un proyecto que es gratuito para los agricultores, pero requiere esfuerzo, sobre todo en el tema administrativo y el compromiso de hacer los análisis de suelo. Exacto. Y, oye, Javi, que yo soy un agricultor y ¿qué me gano con esto? Cuéntame. Pues una vez que hacemos todo el proceso, registramos, tenemos dos opciones, pero básicamente nosotros como proyecto lo que hacemos es, una vez que se obtienen los créditos, tenemos la posibilidad de comercializarlos y cuando comercializamos el crédito obtenemos beneficios económicos y ese beneficio económico se distribuye. El 80% sería para el agricultor, el 20% para la gestión del proyecto. Si el agricultor tiene un acuerdo, no sé, un agricultor puede tener un acuerdo con algún acuerdo particular y dice, no, yo es que ya tengo a alguien que se va a comprar los créditos de carbono, pues nosotros le entregamos el 80% de los créditos de carbono que le corresponda. En un papel que dice, aquí tienes tantos créditos de carbono, ¿no? No, esos créditos de carbono tienen un código basado en blockchain, que están en un registro y demás, y nosotros se lo cedemos a él. O sea, no se puede... Sí, eso es como una cuenta bancaria. Entonces le podemos transferir esos créditos, se transfieren al agricultor. Sí, aquí, por ejemplo, hay algún caso de alguna bodega que está planteándose para entrar ya en el proyecto y nos dice, digo bodega como podría ser otra cosa, ¿no? Pero nos dice, bueno, yo en mi proceso de hacer vino consumo carbono en la bodega, ¿no? Y me interesaría estos créditos utilizarlos para mitigar mis emisiones, es lo que se llama insetting, ¿no? Los créditos los puedes vender, que es offsetting, o los puedes utilizar para mitigar tus propias emisiones, que es el insetting, ¿no? Más o menos. Bueno, cuéntalo, cuéntalo mejor tú. Hay dos vías, ¿no? de compensación de emisiones, digamos. Una,
Y aquí es muy interesante dentro del área de la agricultura, ¿no? El insetting es una herramienta que sí que se puede aplicar dentro de la agricultura, que puede ser tanto un agricultor que además produce algo, ¿no? Lo puede compensar dentro, pero también puede compensar pues, tu cliente, ¿no? Si tú le estás vendiendo a una gran superficie tus patatas, esa gran superficie, el que compra las patatas, puede comprarte las patatas y los créditos de carbono y en vez de compensar con toneladas exteriores, las compensa con toneladas generadas o con créditos de carbono generadas dentro de su línea de producción. Entonces, eso tiene un valor añadido porque está validado dentro de los objetivos basados en ciencia, del SBTI, que es un compromiso voluntario de mucho prestigio a nivel global. Entonces, grandes compañías que están registradas y que tienen objetivos basados en ciencia, de acuerdo a SBTI, pueden reducir su huella. Ahí sería reducir su huella por la compensación insetting con créditos de carbono generados dentro de su propia cadena de procesamiento, cadena de valor. Perfecto. Si yo no tengo nada que ver con el sector agrícola, soy un ferroviario, ¿no? Hago trenes. Por lo tanto, no tengo nada que ver con el sector agrícola. Yo puedo comprar esos créditos de carbono en el mercado voluntario y compensar emisiones. De hecho, una cosa que también tenemos hablada desde el principio es que cuando hagamos venta como grupal, ¿no? De estos créditos de carbono, de los agricultores del proyecto que no se los quedarán para ellos, no venderemos a ninguna empresa como grupo que no esté, por otro lado, reduciendo sus emisiones, porque esto sería como un greenwashing de cajón y no queremos entrar, no queremos formar parte de esto, ¿no? Exactamente. Para nosotros somos una fundación que no tiene ánimo de lucro, pero que tiene objetivos muy claros. Vosotros, como de Regen Academy, estáis promoviendo algo. One Carbon World está promoviendo también este tipo de iniciativas y, por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de que lo que nosotros generemos no se utilice con fines de greenwashing, de lavado verde, que se llama, que no se utilice con fines de limpieza. El que quiera utilizar nuestros créditos de carbono tiene que demostrar que tiene un interés genuino en reducir emisiones, que es lo principal, lo más importante que tiene que hacer, reducir sus emisiones, y a partir de ahí consideramos que esto es un proceso y que tiene que hacerlo poco a poco y que mientras está reduciendo emisiones va a seguir generando algunas y esas las tiene que compensar. Y qué mejor manera de hacerlo que con créditos kilómetro cero, ¿no? También la idea nuestra de crear esto sale porque hoy se pueden comprar créditos que se han generado a la otra punta del mundo a saber cómo y de qué manera, ¿no? Y aquí, para nosotros era un sinsentido y vamos a generar créditos de agricultores de aquí para mejorar la agricultura de aquí y que se compensen con empresas de aquí, ¿no? Es un poco la base. O sea, tú imagínate que el día de mañana pues nuestro cliente es una empresa de aquí de Barcelona y compra los créditos, pero nos llama y nos dice, oye, me gustaría ver el proyecto. Vale, pues coge el tren y te acercas a esta finca que está en Gerona y podemos enseñarte un poquito lo que hacemos. Y en tu oficina puedes tener incluso una foto del agricultor que te está y los viñedos donde se están generando los créditos que te ayudan a ti a compensar. Esta es la filosofía. Claro, es ver lo que estás haciendo, es el impacto de lo que estás haciendo, es local, está al lado, está generando beneficios para la comunidad en la que tú vives también. Claro. Oye, yo soy agricultor, Javi, me interesa lo que me estás diciendo, pero ¿qué voy a ganar? Mójate un poco. ¿De qué estamos hablando? Ya sé que es difícil, pero... Es muy difícil. Y nos cuesta mojarnos con esto, ¿no? Pero creo que podemos dar una estimación de lo que tenemos en nuestra cabeza que se puede generar si se hacen las cosas bien. Está claro que todo lo que digamos aquí puede variar mucho y la agricultura ya sabemos cómo es, ¿no? O sea, no es lo mismo una dehesa en la provincia de Badajoz que una plantación de almendros en el Valle del Ebro con riego, sin riego, cereales en Castilla, ¿no? Entonces, todo varía mucho, cada suelo es un mundo, cada condición inicial es un mundo
Entonces, nosotros hemos hecho alguna estimación de cuántos créditos de carbono podría generarse de media en el proyecto. Y más o menos estimamos que puede estar en torno a... La captura puede estar en torno a 1 tonelada, máximo 1 tonelada, puede ser 0,8, 1,2 por hectárea y año. 1 tonelada de carbono en el mercado voluntario, pues también fluctúa mucho. Los valores pueden estar en torno a 30, 35, en el rango más bajo para un proyecto que está desarrollado en Europa, yo creo que 30, 35, 25, 30, 35 es un rango que en el rango bajo está bueno, pero también puede llegar a 60, 65, 70. Pongamos un valor medio y más o menos redondo de 50 y 1 tonelada por hectárea, ¿no? Pues estamos en eso, unas 50 euros por tonelada. Nosotros nos quedamos con un 20% para la gestión del proyecto, por lo tanto, consideremos unas 40 toneladas, o sea, unos 40 euros por hectárea y año para el agricultor. Podría ser una cifra, pues, A día de hoy es lo plausible. que tenemos Sí, en mente. Yo cuando me preguntan sobre este proyecto siempre digo, mi opinión es que nadie se va a hacer rico con esto, no, ni va a sacar a nadie de pobre. tampoco. Pero de tener 50 euros más hectárea, no tenerlos, para hacer las cosas que ya haces y ya, si las quieres hacer bien, bueno, básicamente va de esto, ¿no? Yo creo que no es por los 50 euros tampoco, ¿no? Ni 40 ni 50 euros por hectárea. Es también tener una certificación. O sea, tu Que te midan, producto sí. está gestionado bajo un proyecto, está gestionado de tal forma que está permitiendo esta generación de créditos de carbono. No es lo mismo decir, no, yo hago agricultura regenerativa y capturo carbono en los suelos. A decir, no, yo hago agricultura regenerativa y capturo 2,3 toneladas de carbono en el suelo al año en mi finca No, no, por hectárea. y si además vendes tu producto, pues decir, no, no, este aceite, este vino, esta manzana, este tomate, patata, está certificado que no emite carbono. Y además captura, está certificado y te doy el número, ¿no? Para vender, Exacto. es una herramienta comercial que le da valor muy potente al producto. Sí, sí, y además es global. Es global, o sea, aunque Exacto, es sí. es un valor global. O sea, tu cliente, a día de hoy los mercados son globales, ¿no? Tu cliente puede estar en Francia o puede estar, no sé si podrá estar en Estados Unidos, porque con los aranceles a lo mejor sube, ¿no? De momento no pinta, pero, Pero puede estar en pero sí, sí, Suiza, sí, sí, sí. puede estar en Suiza y son créditos que están ahí, ¿no? Y que en Suiza los conocen perfectamente, conocen el estándar en Alemania, en toda Europa, en Estados Unidos, en Claro, sí, China, sí, sí. o sea, a nivel global, ¿no? Es un estándar que aplica a nivel global y por lo tanto todo lo que se genere tiene una validez global. Y además, ojalá no fuera así, pero seguramente cada vez se hablará más del carbono y cada vez será más caro el crédito de carbono porque cada vez estaremos más jodidos a nivel de crisis climática y será más necesario hacer lo que sea para capturar carbono. Ojalá no fuera así, Sí, sí, pero de momento pinta bastante. Última pregunta, Javi. ¿Todo esto es legal? por supuesto, es legal. ¿Cómo usted enfoca ya sé que es legal porque si no, no estaríamos aquí hablando de esto, pero es una pregunta que nos hacen, ¿no? ¿Qué papel juega, va a jugar, debería jugar la administración? Mira, la administración cada vez se está dando cuenta, yo según lo veo, ¿no? Veo que la administración se está dando cuenta de que esto es un acuerdo voluntario entre privados, que es positivo y que todos los miedos que ha ido teniendo a lo largo del tiempo se le han ido pasando, ¿no? Hace algunos años no había ningún proyecto VCS en Europa de ningún tipo de sector, ¿no? Y yo preguntaba a algunos amigos que trabajan ahí en Berre, ¿hay algún documento en algún sitio que diga que no se puede? No, no hay ningún documento. ¿Se puede? Sí, sí se puede, pero nadie se atreve porque siempre hay un rumor de que la Unión Europea no lo quiere permitir.
Ya hay proyectos en toda Europa, hay proyectos registrados en España. Hace poquito se registró el primer proyecto forestal en España. Hay proyectos registrados en toda Europa de agricultura, como en la línea, en la metodología que aplicamos nosotros. Hay un proyecto registrado en Rumanía, hay 4 o 5 proyectos en proceso de registro. Ya le falta la última firma en Reino Unido, en Italia y en otros países. Y ahí ahora mismo, en proceso de validación o en proceso de desarrollo, hay más de 30 proyectos de agricultura en España y más de 60 proyectos entre agricultura y proyectos forestales en Europa, ¿vale? Mucha gente pregunta, bueno, pero la normativa de carbon farming de la Unión Europea, ¿qué va a pasar? Porque cuando entre en marcha, a ver si luego estos proyectos no sirven. Mi experiencia y mi parecer es que la normativa lo que va a establecer son unas normas marco o macro y va a decir cuáles son algunos de los estándares que entran directamente y que son aplicables y cuáles no. Y, por supuesto, VCS es el estándar más aplicado en el mundo y si no entra VCS pues sería muy raro porque Claro. Las exigencias de VCS son mucho más robustas que la de otros estándares. Yo creo que esa va a ser un poco la lógica. Así aplicó, por ejemplo, el sector de la aviación civil internacional, donde dijo, vamos a generar un sector de compensación de emisiones dentro de la aviación civil y para eso vamos a establecer unas reglas. Y las reglas son estas. Y los estándares mandaron su postulación y dijeron, bueno, pues este estándar ha entrado, este otro. Y, por ejemplo, VCS está dentro de los que cumplieron todos los requisitos para entrar en el sector de la aviación civil. Perfecto. O sea que de momento no es que exista un marco regulatorio internacional definido a día de hoy para toda esta historia. En algún momento supongo que existirá, pero tampoco se sabe en qué momento, ¿no? Claro, es que los marcos regulatorios internacionales, globales, no existen porque no hay una asociación global de países como tal. Claro. Solo las Naciones Unidas, pero no aplican este tipo de políticas nacionales. Dentro de la Unión Europea hay recomendaciones, hay algunas cosas, pero esto es un mercado voluntario. Es voluntario entre privados. Está muy bien que se regule, está muy bien que se pongan las reglas claras y se diga esto es válido dentro de la Unión Europea o esto no es válido, o esto aplica dentro de unos beneficios específicos que va a tener la Unión Europea y esperamos que sea pronto. Pero no podemos esperar a que todo esto pase porque si no estaríamos tardando demasiado. Estaremos fritos. Sí. Genial. Oye, Javi, muchas gracias. Es un placer siempre hablar de créditos de carbono contigo y trabajar también contigo. Y dejaremos por aquí abajo los contactos, tanto de tu fundación como de las otras, pero sobre todo también del proyecto que tenemos de carbono. Y decir que después de unos años de crear esta base y trabajar con el piloto, pues las puertas ya están abiertas para cualquier agricultor que nos escuche y quiera saber más o quiera ver si puede aplicar en este proyecto y formar parte de esta comunidad de carbon farmings que estamos creando aquí en toda la península y que está creciendo y en toda Europa, pero aquí estamos generando la nuestra. Sí. Y seguro que volveremos a hablar, o sea, podemos ir actualizando también este podcast con el tiempo porque es una cosa que es muy dinámica y muy móvil. Sí, es muy dinámico y se mueve mucho. Si es que nada, no, para mí ha sido un placer estar aquí contigo, Francés. Ya sabes que nos vemos poco en vivo, como decíamos antes, y cada vez que tengamos la oportunidad hay que aprovecharlo. Es que encantado de estar aquí y nada, pues seguimos hablando y trabajando, que nos queda todavía mucho que hacer. Hay mucho trabajo. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a ti.